Y la columna de hoy yo la titulaba Los Kelper de la Argentina y tiene que ver con los anuncios hechos por el presidente Mauricio Macri en el impuesto a las ganancias, ¿no? Realmente dio la sensación de que ha perdido una gran oportunidad de hacer anuncios que tenían que ir al fondo de la cuestión y simplemente ha quedado en un parche, una cosa muy por encima, digamos, que ha generado algunas situaciones de solución y que puede ser un incentivo para algunos sectores de los trabajadores en la República Argentina, pero también ha generado situaciones de una tremenda injusticia que la han ido profundizando con el tiempo. Yo creo que nadie duda que el impuesto a la ganancia necesita de ajuste, está totalmente distorsionado. En el tiempo la falta de actualización de escalas, de valores, de mínimo, ha ido permitiendo esta situación y hoy me parece que se ha tomado una decisión a las apuradas, motivo de las paritarias, que son un simple parche y que lo único que han hecho es anunciar un mínimo no imponible de 30.000 pesos y hay que leerlo con todas las letras chicas también, ¿no? Para los solteros es de 22.656, pero la realidad también indica que beneficia a mucha gente, sin duda. 180.000 personas, dicen los números de los técnicos que llega el beneficio de esto. Hay una mejora del salario real, no hay ningún tipo de duda, que oscila entre el 6% y el 22% de acuerdo a cuáles sean los salarios brutos. En el caso concreto de la mejora más grande son aquellos salarios que están entre los 36 y los 45.000 pesos, donde la mejora del salario de bolsillo llega al 22%. Pero también es una verdad que posterga una vez más a algunos sectores de la economía argentina que están siendo permanentemente postergados. Tiene que ver con los monotributistas, tiene que ver con los cuentapropistas, tiene que ver con los autónomos. Los monotributistas, de nuevo, no se tocan las escalas. Escalas que están paradas hace más de 18 meses y que ha ido generando que con el proceso inflacionario y el devenir de la economía se van saltando de distintas escalas los monotributistas y cada vez pagan más, cuando la realidad es que no se ajustan los valores sobre los cuales tienen que tributar. Y va generando sobre la economía y sobre el control tributario un problema adicional. Cada vez son más los monotributistas que terminan pasándose a responsables inscriptos en el IVA. Un Estado que es un paquidermo bastante grande, que le cuesta moverse, que le cuesta controlar y que cada vez genera más responsables inscriptos en el IVA a los cuales le es imposible controlar. No tiene mucho sentido esto, pero es una situación que se da producto de la falta de actualización. Ahora, ¿qué son los Kelper y por qué lo definimos de esta manera? Y sin duda que son los autónomos. Los autónomos son los Kelper en la República Argentina, porque no tienen jubilación. Tienen que contratarla a través del pago de la jubilación de autónomos, que normalmente la inmensísima mayoría de todos ellos terminan jubilados con la mínima en 4.300 pesos, porque no tienen obra social. Tienen que proveérsela por su propia cuenta, tienen que salir a concretarla, porque no tienen derecho a vacaciones. Cuando no trabajan no cobran. Entonces tienen que generarse sus propias vacaciones, pero cuando esto pasa, dejan de facturar, dejan de producir, dejan de cobrar, porque no tienen seguros que los cubran. Tienen que, salvo que lo provean por su propia situación, porque no tienen derecho a paros. Porque no solamente que no pueden hacer paro porque no trabajan y no cobran, sino que cuando hacen paro los otros muchas veces obstruyen la tarea que llevan ellos adelante, complica su trabajo diario, porque no tienen feriado. Es más, en muchas de sus actividades tienen que pagar los feriados dobles a sus empleados. Son los Kelper de la Argentina, se enferman y no cobran. Hasta el derecho a enfermarse es complicado para esta gente. Ahora, estos autónomos no se ha vuelto a tocar de nuevo las escalas. Muy suelto de cuerpo, el presidente Macri dijo, para el 2017 se postergó el anuncio sobre las escalas. Y esto genera una tremenda injusticia, porque los autónomos cada vez pagan más, lamentablemente. Un autónomo, para que usted tenga una noción de lo que estamos diciendo, a qué grado ha llegado la poca actualización, digamos, de las tablas, le podemos contar que un autónomo soltero que gana más de 7.057 pesos mensuales, ya tributa impuesto a las ganancias. 7.057 pesos mensuales pasa a tributar impuesto a las ganancias, cuando la canasta básica está arriba de este valor. Un autónomo casado con 2 hijos, cuando supera los 13.682 pesos, paga impuesto a las ganancias. Una verdadera locura, un total sin razón, pero bueno, esto es lo que pasa hoy en la Argentina. ¿Por qué? Porque no se tocan las escalas, porque las deducciones son cada vez menores. ¿Sabe cuánto es la deducción, por ejemplo, por esposa? Al año se pueden deducir 17.280 pesos. Esto es el equivalente a 1.440 pesos por mes, lo que se puede deducir por esposa. ¿Sabe cuánto se deduce por hijo? Al año 8.640 pesos. Esto quiere decir que un trabajador autónomo puede deducir por hijo 720 pesos por mes. Esto es no llega a ser ni siquiera la cuota de un instituto privado de inglés. No hablemos de la cuota de la escuela ya.
Entonces, estas situaciones de injusticia, de valores que no se tocan hace mucho tiempo, ha ido que en la salida de escala los autónomos paguen cada vez más. Para colmo, la escala donde luego se carga el impuesto para calcularlo es la que generó José Luis Machinea allá en la época de la Alianza, hace más de 15 años que tiene la misma escala. Y esta escala genera valores que van desde 0 a 120.000 pesos. En función de esto le podemos decir que quienes ganan más de 10.000 pesos mensuales, después de deducidas las deducciones, empieza a pagar el impuesto a las ganancias a la tasa máxima del 35%. ¿Por qué? Porque esta escala no se toca hace 16 años. Entonces, este principio que tiene el impuesto a las ganancias, que es el principio de la progresividad, quien más gana, más paga, en la República Argentina no se da. Porque cualquier persona que después de sacar de estas deducciones que le hablamos recién, 8.000 pesos por hijo, 17.000 por esposa, deduce esto, mete la plata esta en la escala, se va a dar cuenta que todo el mundo paga el impuesto al 35%. En la República Argentina hoy, Alberto Schiuffi paga la misma tasa de impuesto que Marcelo Tinelli, paga el 35%. ¿Por qué? Porque no se tocan los valores. Estos son los valores que Mauricio Macri dijo que no va a tocar hasta el 2017. La forma de tocarlo, cualquier técnico impositivo con una calculadora le puede dar un sentido de razonabilidad en 3 horas, nada más. Pero en la Argentina no se va a tocar. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, sigue siendo de un efecto grande recaudatorio y lo que interesaba en este caso era tocar el mínimo no imponible porque tiene un efecto ya sobre las paritarias. Paritarias que, como escuchamos recién a los docentes, ya de por sí vienen complicadas. El kirchnerismo, sin lugar a ninguna duda, que destruyó el sistema tributario argentino, no tenga ninguna duda. El macrismo por ahora da la sensación que no lo quiere arreglar.